Pero estoy buscando un problemita aquí, muchacho. No, que sea bonito para que hagamos. Ok, ya encontré uno bonito, muchacho. Me acordaba que ahí tenía unos problemas que estaban así alegres, pero no los encontré. Siempre los encontré. Me avisan cuando estén viendo todos, por favor, la Ya se mira bien. presentación. Ya, Ya. buenísimo. Ok, entonces tenemos nuestro manómetro, como está acá. Ahí está. Ok, entonces nos dicen que la presión por el punto P1, tenemos una presión de 300 milímetros de Hg y nos están pidiendo determinar esta altura de, pues para que el sistema esté en equilibrio, ¿verdad? Pues si se dan cuenta aquí esta parte pues está abierta a la atmósfera y pues prácticamente ya conocemos la presión que en otros problemas es desconocida, aquí no conocemos esta altura de, entonces ese sería pues de los temas que nos interesarían, ¿verdad? A ver si logro jalar esta un poquito más grande ustedes. Ahí está, es que así se mira más decente, muchas, ya se entiende mejor. Ok, entonces nos están diciendo que la presión de P1 son 300 milímetros de Hg y que determinemos esta altura de, ¿verdad? Esa sería nuestra incógnita. Acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que necesitamos hacer primero? ¿O cómo le entrarían ahí a eso, mucha? Aquí en el aceite no nos dan, pero vamos a poner que esta tiene una gravedad específica de 0.9. Y el mercurio, pues también lo hemos trabajado, tiene una gravedad específica. ¿De cuánto era el que hemos usado, mucha? 13.4, ¿no? Algo así, ¿no? 13.54. Gracias. Ok. Y el agua, pues, eso no necesitamos ninguna de toda la información adicional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le entramos al problema? ¿Ustedes qué creen que necesitamos hacer acá?
¿Cómo le entrarían a este problema? Calcular PA. Bueno, cada una de estas presiones, desde, ¿qué? De izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Todos los demás, de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, empecemos así entonces. Sabemos que la presión 1 son 300 milímetros de mercurio. Entonces, pues esta presión 1 la vamos a tener que trasladar al sistema internacional para poder trabajar todo en el mismo sistema, ¿verdad? Y así pues ya estamos con eso, ¿verdad? Entonces decimos que la presión 1, 300 milímetros de mercurio. Entonces aquí sería por, esto recordemos que es H, y aquí necesitaríamos el peso específico del mercurio, ¿verdad? Para tener la presión. Entonces, como no tenemos el peso específico, pues tenemos la gravedad específica por el peso específico del agua, ¿verdad? A los 4 grados centígrados. Los 300 milímetros, la gravedad específica, pues son los 13.54 por el peso específico del agua. Estamos en el sistema internacional, 981, ¿verdad? Kilonewtons por metro cúbico. Entonces, recordemos, mili por 10 a la menos 3 y kilo por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces, la presión 1 sería ¿cuánto? ...39.85 kilopascales. Ok. Creo, pues sí, está bien, ¿verdad? Entonces, 39.85 kilopascales sería nuestra presión 1. Y ya con eso, pues podemos irnos trasladando a los demás puntos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la presión 1, que sería justamente en la superficie del aceite, ¿verdad? Ahora nos trasladamos a la presión A. Entonces, la presión A va a ser igual al cambio de presión de 1 hacia A más la presión 1, ¿verdad? Entonces, la presión A, el cambio de presión de 1 a A, aquí tenemos aceite, entonces va a ser la gravedad específica del aceite por el peso específico del agua por el cambio de altura, ¿verdad? Más la presión 1. Entonces, la gravedad específica del aceite es 0.9. Peso específico del agua, los 981. Y el cambio de altura, que serían los 50 milímetros, ¿verdad?
la presión 1. Entonces la presión A va a ser ¿cuánto? Esta altura es positiva porque vamos profundizando, ¿verdad? O vamos bajando. Vamos a subir los problemas. Sí, yo creo que los he subido todos, Marlon. ¿Ya? ¿Sí he subido los problemas? No. Yo me acuerdo que sí. Chequen, por favor. 40.29 kilopascales. Ok, entonces esta sería la presión que tenemos en el punto A, ¿verdad? Luego pasamos al punto B. Entonces la presión en B, voy a aumentarle hoja mucha porque me quise hojas. Bueno, entonces la presión en B, ¿qué sería el cambio de presión que hay de A hacia B? Más la presión en A, ¿verdad? Entonces la presión en B sería, aquí tenemos agua directo, entonces no necesitamos gravedad específica de nada, ¿verdad? Entonces solo el peso específico del agua por la diferencia de altura, los 30 milímetros, ¿verdad? Más la presión en B, entonces la presión en B va a ser ¿cuánto? Este vuelve a ser positivo porque seguimos profundizando, ¿verdad? 40-58 kilopascales. Ok, entonces con esto tenemos la presión en B, 40.58 kilopascales, que sería en este punto, ¿verdad? Entonces, esta presión en B va a ser la misma que la presión en D, que aparece acá. Entonces, ¿qué sería igual? Igual a la presión en D, la que está en este otro lado, ¿verdad? Siempre es mercurio. Entonces, de aquí necesitaríamos, o pues si seguimos así, la presión en C. Entonces, la presión en C sería el cambio de presión que hay de B a C más la presión en B. Entonces, la presión en C sería el cambio de presión, la gravedad específica del mercurio por el peso específico del agua por H, ¿verdad? Pues H en este caso le llaman acá D, entonces lo vamos a poner también como D.
más la presión en B. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no tenemos, sería la misma presión en B, donde es agua, y la de D, que es mercurio. Ahorita vamos a ver eso. El punto B, estamos acá. Con este, creo que se ve mejor. Acá. Entonces aquí estamos en el punto B, estamos al final o en la parte baja del agua y en la parte alta del mercurio, ¿verdad? Quiere decir de que a esta altura del mercurio va a tener la misma presión. Entonces, si bajamos acá, pues estamos bajando en mercurio y después aquí subimos en mercurio, ¿verdad? Entonces, esta presión va a ser la misma que está acá, porque todo lo que está conectando estos dos puntos, digamos, es mercurio, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta a la pregunta, sí, sería la misma presión. Porque están a la misma altura. Recordemos que aquí decimos o sabemos de que la presión va a ser en la misma altura, va a ser la misma presión, ¿verdad? O a la misma profundidad es la misma presión. Obviamente si es el mismo fluido, ¿verdad? ¿Sí? Pues a ver, si calculamos la presión AC, yo asumo que está abierto a la atmósfera. Y ya teniendo PC podríamos despejar D. Sí, a eso vamos, Pablo. Cabal. Buenísimo. Entonces, solo estamos claros con esto de por qué es la misma presión. Víctor y Héctor. ¿Podría repetir, ingeniero? Perdone. Ok. Recordemos que habíamos platicado de que todos los fluidos que están a la misma profundidad van a tener la misma presión, ¿verdad? Esto es independiente de la forma del reservorio que lo vaya a contener. Entonces, si lo vemos de una forma, esta es la presión y esto que está encima sería la forma del reservorio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces llegamos al punto con una presión dada. Aquí en este lugar, como necesitamos que esto y esto estén a la misma presión, pues, o que se equilibre el sistema, digamos, pues porque no podemos tener aquí que esté fluyendo el agua, porque simplemente no podríamos trabajar el manómetro, ¿verdad? Entonces, aquí en este punto tenemos una presión cero, y aquí una presión de 300 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero a esta presión de aquí abajo va a ser exactamente la misma profundidad, o vamos a tener la misma presión en ambos puntos. Por lo mismo, ¿verdad? O sea, si bajamos acá, digamos que queremos chequearlo, entonces ponemos un punto acá. Entonces, de aquí para acá, tenemos una altura H1, y esa misma altura va a ser en este otro punto, ¿verdad? Entonces, como esta presión va a ser la misma para este y para este, el mismo cambio de altura genera la misma presión en estos dos puntos. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, gracias. Buenísimo. Ok, entonces, en lo que andábamos acá, pues aquí no podemos trabajar de C a B, o sí, de B a C, perdón, directo. ¿Por qué? Porque no conocemos la presión en C y la presión en B sí la conocemos, pero no conocemos D, ¿verdad? Entonces tenemos dos incógnitas con una ecuación. Necesitamos una segunda ecuación, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice Pablo, totalmente correcto, tendríamos que empezar del otro extremo, ¿verdad? Para obtener esta presión en C. Entonces, aquí lo dejamos en stand-by, lo dejamos en espera y nos pasamos a la otra parte. Entonces, aquí tenemos en esta parte una presión cero porque está abierto a la atmósfera y vamos a determinar la presión en C, ¿verdad? Entonces, la presión en C va a ser igual al peso específico del agua a 4 grados centígrados por el cambio de altura. Ahora aquí no le sumamos nada, ¿por qué? Porque el punto inicial está en cero. Entonces, pues no necesitamos, ¿verdad? Entonces la presión en C sería el peso específico del agua
los 981 kilonewtons por metro cúbico por el cambio de altura, que son 70 milímetros. Entonces, la presión en C va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto sería esta presión, muchachos? $686. Ah, no, perdón, punto 60. Son Los 0.69. milímetros en metros, ¿verdad? ¿Perdón? Los milímetros se convierten, queda Sí, sí. 0.6877. Sí. Los milímetros por 10 a la menos 3 y kilos por 10 a la 3, ¿verdad? Sí, 0.69 kilopascales. Porque todo lo tenemos en kilopascales, ¿verdad? Entonces sí sería eso. Entonces, ya con esto de acá, ya tenemos la presión en C y ya tenemos pues el dato de la segunda variable que teníamos para esta ecuación, entonces ya podemos seguir trabajando con esto, ¿verdad? Entonces, la presión en C es igual al peso específico del mercurio por el peso, perdón, la gravedad específica del mercurio por el peso específico del agua por D más la presión en B, ¿verdad? Entonces, como aquí ya conocemos todo, a excepción de D, ya podemos trabajar nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces, podemos decir que D va a ser igual a la presión en C menos la presión en B. Así sería, ¿verdad? Este pasa al otro lado negativo, positivo, negativo, y dividido la gravedad específica del mercurio por el peso específico del agua, ¿verdad? A los 4 grados centígrados. Entonces, si nos damos cuenta, esta D, pues aquí en este caso va a quedar negativo. La presión en B es mucho más grande que la presión en C. ¿Por qué? Porque esta D, pues de esta ecuación que vamos de C hacia B, va aumentando hacia la superficie, ¿verdad? O va disminuyendo en profundidad. Entonces, tiene que ser negativa para reducir la presión. ¿Sí? Entonces, la presión en C, 0.69 kilopascales, menos la presión en B, 40.58 kilopascales, dividido la gravedad específica del mercurio, 13.54, por el peso específico del agua, ¿verdad? Entonces, la altura D nos da ¿cuánto? Aquí va a dar negativo. Recordemos kilopascales por 10 a la 3 y kilonewtons por 10 a la 3, ¿verdad? Y esa altura va a estar en metros, ¿verdad? ¿0.3 metros, ¿verdad? La altura es negativa o esta distancia es negativa. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo presiones. Venimos calculando desde el punto B o el punto D hacia el punto C. O sea, estamos yendo a la superficie, ¿verdad? O estamos disminuyendo en presión o en profundidad. Entonces, esta
distancia tiene que ser negativa porque estamos levantando, ¿verdad? Por eso es de que es negativo. Pero recordemos que al final esta altura de acá, pues las distancias no pueden haber negativas, ¿verdad? O no, o físicamente no hay distancias negativas, sino que es en el sentido opuesto al considerado en positivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como positivo, consideramos hacia abajo. El negativo nos está diciendo que va hacia arriba. Simplemente es el cambio de dirección lo que se tendría que generar, ¿verdad? O que se tiene que hacer. Entonces, esta D serían igual a los 30 milímetros. Sí, en milímetros. Pues porque todas las alturas acá están en milímetros, ¿verdad? Entonces, lo mejor es mantener las mismas unidades. O lo dejan en como 0.3 metros, ¿verdad? Al final, pues es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta distancia serían 30 milímetros, ¿verdad? No, 300 son, ¿verdad? Perdón. Son 300.3 metros, un metro son 1000 milímetros, ¿verdad? Ahí la estaba canturreando mucha, perdón. Sería esto, ¿verdad? Claro, David, que se vea todo, creo que no lo va a cachar, igual lo vamos a subir, pero pues si lo quieres ver completo sería eso. No sé si te va a quedar tan bonito que hagamos la foto, pero ahí está. Igual esto, como les digo, siempre lo subo a la plataforma, ¿verdad? Entonces, no debe haber problema con eso. Ok. Entonces, ¿dudas con lo que hicimos acá, mucha? ¿Dudas con esto? Buenísimo, David. ¿Muchas dudas acá? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok. Buenísimo, mucha. ¿Cómo decidimos para resolver el problema si derecha a izquierda, perdón, izquierda a derecha o al revés o derecha a izquierda? Pues tenemos que analizarlo, ¿verdad? O sea, aquí realmente no hay una forma específica, Sergio. No es de que siempre lo vamos a hacer de aquí para acá o de aquí para acá, sino que tenemos que ir viendo cómo es el problema, ¿verdad? Podríamos haber empezado de este punto cero, o donde está abierto a la atmósfera, y con esto calcular el punto C. De ahí, para calcular el punto D, igual nos hubiéramos topado con que teníamos una ecuación y dos incógnitas, como topamos acá. Entonces, ¿qué hubiéramos tenido? Pues hubiéramos tenido que, después de iniciar acá, cuando calculamos la presión en C, calculamos la presión en D o la ecuación para poder calcular la presión en D, vemos que no podemos calcularla directa, entonces, ¿qué nos toca? Pasarnos al otro lado y venirnos de retroceso, ¿verdad? Entonces, pues en este problema específicamente, igual habría que trabajar de los dos extremos para poderlo resolver por esta distancia que no la conocemos, ¿verdad? Y tampoco conoceríamos la presión en D, entonces necesitamos siempre una segunda ecuación. Entonces, que la ecuación la podríamos obtener viniendo en el otro sentido, ¿verdad? Sí, se podría haber iniciado en el punto C o en PC. Entonces solo calculamos la presión en C y después nos bajamos a D. Y de todos modos nos toca pasar por este otro lado, ¿verdad? No, no debería de cambiar el resultado, ¿verdad? Si varía es porque algo malo hicimos, así sencillo, ¿verdad? Lo único que sí va a variar es de que si vamos de este punto para acá, vamos profundizando, ¿verdad? O vamos aumentando la profundidad. Entonces, esta D nos da positivo desde el principio. ¿Sí? Cambio en este otro sentido, viniendo de como agarramos desde la presión 1 hacia la parte abierta de la atmósfera,
aquí vamos del punto D al punto C. Esta distancia nos tiene que dar negativo. ¿Por qué? Porque vamos levantando o vamos disminuyendo en profundidad, ¿verdad? Entonces, sí varía en el signo, en esto de acá, ¿verdad? Pues, pero como recordemos, el signo para este tipo de problemas es un término físico que tenemos que entender qué significa este negativo, ¿verdad? Simplemente aquí el término negativo significa que no estamos aumentando en profundidad, sino que estamos disminuyendo en profundidad, ¿verdad? O vamos hacia arriba. ¿Sí? Podría poner la ecuación con dos incógnitas. Esta de aquí, Kenneth. Dale. Ok. ¿Estamos claros con eso, muchachos? ¿Ya? ¿Sí les quedó claro con lo que estuvimos hablando? Sí, gracias. Buenísimo. Recordemos que estos problemas es de analizarlos, ¿verdad, muchachos? O sea, aquí no hay receta de cocina, no es de que, vamos aquí, aquí, acá y ahí se acabó. O sea, no es de que agarramos la harina, le echamos el agua, después le echamos los huevos, después le echamos el azúcar y ahí estamos, ¿verdad? Y con eso, pues, lo metemos a hornear y ya salió el pastel, ¿va, muchachos? No es así, ¿verdad? O sea, aquí podemos tener el pastel y tenemos que ir hacia atrás a encontrar los ingredientes, ¿va, muchachos? O podemos estarlo horneando y tenemos que ver, bueno, y qué va a salir del horno y qué materiales utilizamos, ¿verdad? O sea, podemos ir de cualquier punto a cualquier punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a hacer. Simplemente, ya terminaste, va a, ¿qué? ¿De copiar? Pues eso va a hacer, perdón, Kenneth, si no lo habías terminado. Buenísimo. Pues sí, entonces aquí vamos a ir determinando cómo entrarle el problema, simplemente analizándolo, ¿verdad? Viendo cómo es nuestro problema, viendo qué nos están diciendo o qué nos están dando. Y con eso, pues, ya viendo por dónde le entramos, ¿verdad? Como les digo, podríamos venir y nos dicen, bueno, qué sé yo, aquí viene, agarra otra curva para acá y aquí tenemos otra presión que no conocemos y esta tampoco, pero sí conocemos en el centro, entonces, pues del centro agarramos para un lado y para el otro lado, ¿mucha? O sea, aquí nos tenemos que adaptar a lo que tengamos, ¿verdad? Ok, aquí hubiéramos tenido un manómetro, digamos, y en el manómetro nos dice qué presión vamos a tener en este punto, pero no sabíamos ni esto, ni sabíamos esta distancia. Entonces, pues podríamos empezar de aquí, vamos hacia arriba para encontrar esta de acá y para el otro lado, ¿verdad? Podría ser, o sea, aquí el tema es ir jugando con nuestras posibilidades, ¿verdad, muchachos? O sea, tenemos que ir viendo qué tenemos, cómo lo analizamos y cómo lo resolvemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al final aquí pues son problemas ficticios, digamos, ¿verdad? Pero se van a ir a trabajar a algún lado y mire, ingeniero, fíjese que tenemos un problema. Fíjese que tenemos que en tal punto de nuestro sistema se está generando una sobrepresión, pero no sabemos dónde es, o no sabemos qué está pasando, por qué se está generando esa sobrepresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué les va a tocar hacer? Pues empezar a analizar, empezar a realizar cálculos. Bueno, ¿qué presión aparece en el manómetro donde están viendo que es una sobrepresión? Y el siguiente manómetro, ¿cómo está? Entonces, si ustedes tienen que saber qué presiones deberían de tener en cada manómetro para saber, bueno, es de acá, del manómetro 4 al manómetro 5, donde se está generando la sobrepresión o donde se está perdiendo potencia, ¿verdad? Pues depende de qué sea el problema, ¿verdad? Entonces, vayamos revisando. ¿Por qué? Porque el manómetro 4 debería marcar 10 y está marcando 2. Y el manómetro 5 debería marcar 5 y está marcando 8, ¿verdad? Por decir algo, ¿va, mucha?
Entonces, ya van a saber ustedes en qué puntos pueden tener problemas, ¿verdad? ¿Sí estamos claros? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Esto lo vamos a guardar. Y así lo subimos, ¿ya? Ahorita problemas que no haya subido. Tenemos 7 según esto resueltos. Los 7 están en la plataforma, muchachos. ¿O hay alguno que no se haya subido? Solo hay 3. Hombre, seguros.